Hola, mi nombre es allí Camila Salcedo Daza, soy tecnóloga en gestión bibliotecaria, vengo de la ficha 1803570. Hoy vengo a hablarles de un tema que se llama colecciones. Bueno, vengo a hablarles sobre un tema llamado las colecciones. Algunas personas me van a preguntar o se van a preguntar usted mismo qué son las colecciones. Voy a hablarles cómo son o cómo se trata una colección. Una colección es un conjunto de libros publicados por una editorial, reunidos bajo el mismo epígrafe, generalmente utilizando distintivos, formatos y características comunes. Una colección se caracteriza por tener uniformidad en la presentación, a la vez que por cierta afinidad en los contenidos. En el plano del material se usan en las mismas dimensiones, en el mismo tipo de cubiertas como tapas y también el mismo tipo de lomo. Este respecto en la cubierta a veces se usan los mismos colores, caso como las editoriales Dayo o Lit. A veces sistemáticamente se usa colores detallados. Siempre diferentes colecciones bibliotics de ediciones de ser de las librerías. Generalmente el grama de papel para cada colección es siempre el mismo, así como la tipografía. Aplica a la compaginación o maquetación de los mismos. Ciertas colecciones incluso llegan a fijar el número de páginas. Por ejemplo, los libros de las colecciones de Que Saher siempre tienen 128. Los documentos o volumen se dice que una misma colección también se caracteriza por un contenido o estilo de tipo definido. Así, una colección literaria tendrá, por ejemplo, novelas en sus idiomas originales, obras traducidas, obras con valor literario de autores nacionales o regrupada de textos de un determinado tema, de un determinado género. Otro ejemplo son colecciones se distinguen por una orientación muy marcada a la especialidad de colecciones de material de derecho o colecciones de medicina o colecciones de ingeniería. Sin duda, una publicación o edición en formato de colección tiene su importancia en términos de marketing, dado que una colección se caracteriza por una unidad visual, con las ediciones sucesivas, con, con ayuda de la programada y se puede llegar a provocar ciertos grados de felicidad de la parte de la publicación, lo que obviamente apoya el éxito comercial de las ediciones. Es un numerosa casa de editoriales. Las tareas de selección de una obra de programación en general cae bajo la órbita de una dirección de colección. Ciertas colecciones se han tenido la notoriedad que a veces son consideradas o pueden ser consideradas casi como casa edición independiente de tal es el caso de Brinkholding, La Plea, editorial de por Gallimard. Naturalmente todas las colecciones de un libro poseen ISBN propio similar al de las publicaciones periódicas, a pesar de que allí las diferentes ediciones no sean regulares en el tiempo. Una colección a su vez puede estar subdividida en series, o sea, unidades más pequeñas, cada una de las cuales tiene en su vez ciertas características y contenidos como rasgos comunes, mismos autores o mismos personajes. De eso se trata las colecciones. Ok, voy a hablarles los tipos de colecciones. Les voy a decir unos y después les digo de esos tipos de colecciones de qué se trata. Bueno, la primera
tipos de colecciones es la colección de libros incunables y antiguas, colección individual, colecciones de referencias, colecciones de reserva, colecciones de tesis, colecciones generales, colecciones hemográficas, colecciones electrónicas. Son las más importantes que debemos saber para los tipos de colecciones que vamos a realizar en cualquier biblioteca. Ya les voy a anunciar de qué se trata cada tipo de colección y de qué se muestra la información de cada tipo. Les voy a hablar los tipos de colecciones como lo dije anteriormente cada uno, pero ahora les voy a hablar de qué significa cada tipo de colección. La primera tipo de colección es la colección de libros incunables o antiguas, que se dice que conforma todas las incunables de libros impresos desde los comienzos de la imprenta antes de Cristo 1450 hasta el fin de año 15. Los libros antiguos publicados desde la aparición de la imprenta hasta 1900. Las obras colombianas hasta 1930. Previa evaluación y análisis de la información. Según de la colección individual. La colección es individual todas obras cuyo formato contenido de esta incluida en la definición dada por la UNESCO o la OMPIC. El sistema bibliotecario ingresa a la colección individual los materiales de los formatos cassette de audio, cassette de video, diapositiva, discos de acetato, disco compacto, juegos de prueba de psicología, mapa no publicados, no formatos de libros, microfichas, reproducción de las tesis, planos, rompecabezas, videodiscos, Blu-ray o videojuegos. La tercera es colección de referencia, compuesta por las obras o fuentes de referencia altras bibliográficas, catálogos, diccionarios, enciclopedia, glosario, índice, manuales, instituciones, resúmenes se ubica en cada una de las salas de la biblioteca, según el tema que intercalan de acuerdo con el orden topográfico en estanterías y abren las obras de referencias que indican las publicaciones seriadas, se ubican en las hemerotecas en el orden de temáticos o alfabético que le corresponde a la estantería, sin suscripción de la vigencia o correspondiente de un título de alta consulta. Tercer, colecciones de reserva, conforme por los libros de texto o consulta obligada para el desarrollo de una asignatura a cada biblioteca. Cuenta con la colección de reserva en su área temática. En estantería cerrada para el control de su presentamos dada su alta circulación. Colección de las TES incluye los trabajos presentados como requisito de grado de los estudiantes de los programas académicos niveles pregrado o maestría o doctorado. Esta colección se encuentra en varias formas de los ejemplares físico, en papel, microficha, audiovisual, hacen parte de la colección bibliográfica general. La tesis impresa presenta entre 1948 y 2002 se ubica estantería abierta, la sala a la que corresponde tesis digital a partir de 2002, el autor o autorizado de consulta de línea. Habilitan acceso a través del catálogo de la tesis, tiene acuerdo con confidencia, sola estará disponible a su consulta de línea. Cuando vence dicho acuerdo, si el autor no autorizó la consulta de línea, no se le habilita el acceso. El texto completo se conserva en ejemplar digital. El servidor como copia de respaldo, copia microfichas de las tesis, sean digital o impresas, portantes de una copia de reserva a la tesis. Además de audiovisual se encuentra la estantería cerrada, material de acompañantes de la tesis, generalmente audiovisuales, al igual que las microfichas, y almacenará en estantería cerrada. Colecciones de
general, distribuida en cada sala o biblioteca según su temática de la colección. Genera comprende los libros, monografías, anuarios, normas, estanteres, leyes de las tesis presentes a las instituciones diferentes a las universidades. Colecciones hemográficas. Incluye la publicación serial, revistas no monográficas. Estas colecciones se encuentran en cada biblioteca de acuerdo con el tema. Físicamente se ubica en estantería abierta, en donde se incorpora el último año de la publicación con suscripción vigente. En la estantería cerrada, los títulos suspendidos o los años anteriores en el caso de la biblioteca general. La biblioteca número considerada el título de esta colección cuenta con versión electrónica o está indiciada en base de datos. En líneas, por tanta razón, también se encuentran como colecciones electrónicas y registros del catálogo. Presenta enlaces de versión electrónica. Colección electrónica. La colección electrónica de las anteriores colecciones y sus versiones electrónicas, digitales o digitalizadas, con acceso a línea, formato esta colección. Los tipos de colecciones electrónicas son incluibles, diligenciados, referencias de la línea, tesis digitales, base de datos, publicaciones seriadas y libros publicados seriadamente de la línea. Esas son las colecciones más importantes que deben tener ustedes mismos cuando hagan su tipo de colecciones en cada biblioteca. Sobre el estudio de usuarios, aquí les voy a dar un ejemplo de una biblioteca, la Biblioteca Nacional de Colombia. Trata o hablan sobre cómo ellos trabajan el servicio del usuario. Por más de 243 años, la Biblioteca Nacional de Colombia ha sido el espacio destinado a guardar y custodiar la memoria del país a través de la recuperación, conservación y difusión de obras en primera instancia bibliográficas y hemográficas. En las últimas décadas, la aparición de la nueva tecnología de la información, de los nuevos formatos de registro o presentación, textos electrónicos, digitales, imágenes fijas y movimientos, videograbaciones, documentos son analógicos y digital, sitio web a bases de datos electrónicos. Las bibliotecas digitales. La Biblioteca Nacional de Colombia ha asumido una dinámica de responsable de los nuevos movimientos relacionada con la puesta de valor del patrimonio bibliográfico y documental. Precisamente este movimiento continuo de la producción de información y conocimiento hace necesario revisar cuál es el tipo de usuario que utiliza nuestro servicio, contrastado su devenir histórico, proyectado en los servicios de la biblioteca a partir de las necesidades de este nuevo o reconfigurado usuario que le presenta. Para identificar el perfil de las características y las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés de los cuales interactúa la Biblioteca Nacional de Colombia, se precioso caracterizar periódicamente tanto a su usuario como a su visitante a través de una metodología centrada en el usuario con una perspectiva interdisciplinaria mediante la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas de este metodológico. Presenta identificar los grupos de valor y la Biblioteca Nacional para crear una experiencia positiva en un vínculo entre usuarios y producto. Estos estudios que hace la Biblioteca Nacional dice que los estudios de público, caracterizaciones y estudios de usuarios le abren la posibilidad de la Biblioteca Nacional de tomar decisiones apropiadas con respecto a la experiencia del usuario. Este sentido arroja la información acerca del público de la biblioteca,
nacional, lo define y lo segmenta sobre sus usuarios, permite conocer de manera más amplia y el perfil y las características mediante la habilidad demográfica y tenido su ubicación geográfica, sexo y nivel educativo. A través de la variedad de interacciones se identifican los temas de interés sobre los que se desarrolla la consulta genérica y específica y se advierte el contenido y los canales de acceso como internet, telefonía y redes sociales, así como su uso sobre los usuarios regulares, permite conocer qué objetivos están relacionados como los servicios que ofrece y diseña o maneja la biblioteca. El contexto y sus empleados para llevar a cabo su tarea. De igual manera, el análisis cuantitativo del conjunto de datos consignados de los instrumentos de emisión, formatos y satisfacción del cliente encuentra satisfacer y se encuentra en vistas guiadas o correo electrónico, proporcionar la información sobre el nivel de complejidad frente a los servicios a través de ofrecido o público, generar en particular a los usuarios beneficios de los servicios brindados por el grupo de colección y servicio de la investigación. Se requiere al incluir la percepción y los funcionarios y contratistas que trabajan en forma directa en la presentación de servicios o en funciones del público de la Biblioteca Nacional de Colombia. Los resultados de esta investigación son el insumo requerido para generar el marco de conexión y en torno a los servicios, trámite o producto para crear preferencia o fidelidades entre diferentes grupos de usuarios y para hacerse en un específico no solo es el mercado cultural, es el investigativo, sino la necesidad de los usuarios. En consecuencia, el diseño de estrategia y de servicio garantiza el acceso de público del patrimonio bibliográfico documental de la nación o fortalece la identificación nacional. Por último, estos ejercicios dan cumplimiento con una serie de disposiciones legales en la relación con políticas desarrollado administrativo, entre ellas la Ley de la Transparencia del Derecho a Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios 1801 de 2015, participación ciudadana y redacción de cuentas políticas y servicios de ciudadano, gestión y trámite de servicios de gestión por las TICs. Voy a hablarles sobre un tema que se llama selección de libros. Hay selección de libros para la colección. Nosotros como bibliotecólogos podemos entrar a buscar. Hay una colección de libros para edades de niños infantiles de 5 a 6, la otra colección de 7 a 10 años, la otra colección de 10 a 15 y la otra es colección prejuvenil y la otra colección juvenil, otra colección de adultos y la otra para mayores de edad. Son colecciones precisamente para que tenga la biblioteca. Les voy a contar cada colección que debe tener esa colección de libros importantes para la biblioteca. Les voy a hablar sobre la selección de libros. Para esta selección voy a coger unas edades importantes como dije anteriormente. Voy a explicar la colección de 3 a 5 años. Dice que la colección para esa edad es una etapa clave para poner las bases de buen lector. En el momento crucial para despertar en los niños el gusanillo de la lectura, ha llegado el momento de aplanar la semilla, regala a diario y se esperar fácilmente a que crezca el lector que todo niño lleva dentro. Pero además de la etapa más bonita, pues los niños tienen una enorme percepción para la lectura compartida, su curiosidad, su inocencia, su imaginación, su gran capacidad, asombro y su innotable sed de saber más de su gran base a nuestro favor. Porque toda esa necesidad les puede satisfacer
con los libros solo hay que ofrecer el libro adecuado en el momento adecuado para los niños de esa edad. Hay 12 tipos para formar la lectura a estos niños de esta edad. Dice que encuentra algunos consejos para lograr que vuestros hijos o alumnos lean, pero ya os adelanto que lo más importante es que tengan variedad de cuentos en su lance y que dediquemos tiempo a leer juntos. No hace falta ni grandes recursos, las bibliotecas públicas suelen estar muy bien dotadas ni disponer en muchos tiempos libres. Un álbum ilustrado se puede leer en 15 a 10 minutos, pero podemos seguir hablando de mientras comemos o vamos caminando al colegio. Requisito para leer un libro de esta edad de 3 a 5 años. Dice que aún debe predominar la ilustración que acompaña a un texto no muy extenso o frases sencillas e insonoras. El lenguaje debe ser comprensible, pero eso no significa poder omulgar como siempre como comentemos. El libro debe tener como mínimo 2 de 3 palabras nuevas para niños y ayudemos a expandir su vocabulario. Los libros deben tener una trama coherente y bien secundaria, inicio, nudo y desenlace. Es un buen momento para un libro de fantasía, hadas, caballeros, animales que hablan, pues suelen gustarle muchos. Podemos incluir en una biblioteca algunos libros sobre hábitos, rutinas o buenos modales. Para que gane autonomía, aparenta la importancia de compartir, de ser generoso. También libros con los que puedan identificarse y así reconozca sus misiones, les ayude a superar temores como ir al médico, dormir o a dormir oscuras. Seguiremos con variedad de formatos, siempre llamativos, sorprendentes, directivos que permitan la manipulación y el juego creativo. Siempre repito este punto, pero es súper importante darle variedad porque es una obra cuando está descubierto el bueno de los libros. Debe darse en cuenta que la literatura ofrece multitud y entretenimiento y diversión, pero también desasosiego, compresión o paz interior en un mundo realmente sorprendente al que puede recurrir por motivos muy diversos, pero eso solo lo van a aprender experimentándolo en primera persona. Los libros informativos sobre concepto básico, letra, contrarios, colores, animales, forma, números naturales y ciencia y otras culturas o civilización. Podemos instruir también los libros de adivinanzas, de humor, los primeros cómics, libros como capítulos. Son muy importantes los libros que permiten su participación, por ejemplo, con la repetición de frases, busca objetos, responde preguntas con pictogramas, con estructuras o cumulativas, porque se implica la lectura, pasan a formar parte activa. Además, son estupendos para mantenerlos atentos e interesados ellos mismos para estas edades, de 3 a 5 años. Ahora les voy a hablar sobre la colección para edades de 5 a 7 años. Ahí trata que estos libros hablan de un poco libros, cuentos para la edad de 5 a 8 años. Esta es una franja de edad poco complicada porque los niños empiezan a leer de manera autónoma, pero hay muchas diferencias entre ellos. Además, su comprensión está más avanzada que sus habilidades lectoras. Algunos son de 6 años, ya saben leer fluidamente y tardan bastante para la clave está adaptarse en cada niño, para encontrar el libro que le motive sin que sea ni demasiado complicado ni demasiado simple. Para el poder eso hay que tener muy en cuenta su interés y gusto, pero también su nivel de lectura, su madurez y sus inquietudes. Sobre en ningún caso deje compartir lectura con ellos y leen en voz alta, aunque ya sea capaz de leerlos solo y se han demostrado que deje de leer es uno de los factores que hace que los niños abandonen la lectura.
Requisitos para un buen libro de niños de 5 a 7 años. Si buscamos un libro para que empiece a leer de forma independiente, debemos buscar libros fáciles que lean con vocabulario conocido por el niño. Debemos seleccionar también la lectura con un nivel superior, la capacidad de lectura del niño, para relazar nosotros en voz alta y permite que vaya creciendo como lector y que aprenda su vocabulario porque su composición lectora es más avanzada que sus dominios de lectura. Es un buen momento para los niños con capítulos, varias temáticas, misterios, deportes, aventuras y amigos y aparte diferentes niveles de lectores, pero deben ser un buen comunicador del texto, bastante ilustrado. Aquí puede lo que más nos han gustado en casa. No olvide el álbum ilustrado. Aún puede sacar muchos provechos, la imagen detallada, dar mucho pie, interpretar en descripción lo que sucede, imaginar, descubrir detalles, descrificar significados, conversación con el adulto. Suele empatizar, identificarse mucho con los protagonistas de los cuentos, por eso podemos usar las lecturas para superar miedos, aprender valores. Los libros de fantasía suelen funcionar muy bien y le permite desarrollar su imaginación y su creatividad. También son una buena opción las historias realizadas donde se tratan situaciones conflictivas a partir de la ironía y el humor. El cómic suele atraer mucho, así como los libros de humor. Es un buen momento para los libros informativos que pueden saciar su curiosidad por el tema que le interese. Bueno, ahí en las colecciones se habla de la adquisición. La adquisición es es el acto virtual en la cual una biblioteca incorpora su colección, las obras previamente seleccionadas, supone el abastecimiento de la colección bibliográfica, una de las actividades más importantes de la biblioteca, puesto que está dirigida a cubrir la necesidad de información de los usuarios y tiempo, forma y calidad. Durante mucho tiempo la adquisición ha sido considerada como una mera rutina administrativa y considerada en facultad los pedidos reclamados y tramitar a las facultades. Esta consideración ha hecho que la adquisición haya sido gestionada por personal administrativo perteneciente a la biblioteca, por departamentos económicos ajenos a la misma como los servicios económicos de la institución. Hoy por hoy, la adquisición debe ser considerada como un proceso bibliotecario fundamental y por lo tanto gestionar o dirigir a una biblioteca. La mentalidad sobre la tarea de adquisición está caminando y se adapta cierta aproximación entre las funciones de adquisición y catalogación, con el objetivo de simplificar los flujos de trabajo y aprovechar todas las habilidades de persona en la materia, acelerar los plazos y procedimientos, asegura la integridad física y la coherencia conceptual de la colección, sin hacer distintos entre formatos, facilita el acceso y la información. Como muestra de esta tendencia podemos señalar la culminación en nuestro año de la función del Departamento de Adquisición y Catalogación de la Life Coverage en una nueva división denominada Bibliography Assist Directage ABA. Hay unos procesos de adquisición que debemos tener en cuenta. Son el proceso de pedido supone toda una serie de tareas como comprobación de los datos bibliográficos, comprobación de la existencia de la obra solicitada en el catálogo, creación y registro bibliográfico, precatalogación y, si necesaria, de proveedores y de pedidos, envío de las órdenes y compra al proveedor, reclamación de pedidos, traslados, recepción y cancelación de pedidos y trámites de la factura. Esos son los procesos de la adquisición que debemos tener cuando hacemos una colección de libros, cuando podamos
en el catálogo los libros que necesitamos para la biblioteca. Voy a hablar de una selección de adquisiciones más importantes, que son 3 adquisiciones que debemos tener en cuenta: compra, donación y canje. Ahí hablan de estos 3 tipos. La primera es compra, es el procedimiento principal de adquisición para realizar un buen trabajo. Es imprescindible conocer las fuentes de información sobre editores, distribuidores y libros, evaluados periódicamente los costes de descuento y tiempo de cada proveedor. La compra se puede efectuar directamente al productor del documento, autor o editor, directamente en distribución del libro. La compra directa puede tener como ventaja la rapidez, incluso mejor preciso, pero exige un trabajo adicional de gestión de presupuesto, pedido, facturación, que se convierte en horario. La compra indirecta tiene como ventaja un ahorro importante a la gestión de la adquisición, que puede suponer retraso en la recepción del material y cierto encarecimiento, especialmente en documentos extranjeros. Entre los distintos sistemas de compra podemos destacar Aprobar Plan. Se trata de un sistema de compra ampliamente utilizado en las bibliotecas anglosajonas, que considera el envío por parte de los proveedores de las novedades bibliográficas en una disciplina o parte de la misma, acuerdo en el perfil exhaustivo definido previamente por la biblioteca. Los coordinadores de la área definitivo de este perfil, los proveedores envían información continuada sobre los títulos publicados con objetivo de la que biblioteca confirme adquisición de este perfil. Este sujeto variaciones con el fin de adaptar a los cambios en las materias de interés de la biblioteca. El objetivo es que aprobar plan que se ajusten de la manera de desarrollo en la colección de la material que la biblioteca adquiriera el menos del 95% de la selección. El perfil define la biblioteca tendrá en cuenta aspectos como materia de profundidad de la mismo tipo y publicación de formatos, concepturas cronológicas, lenguas y otros criterios que se tienen interés. Pedidos abiertos. Los pedidos son suscripciones o standing order. Son tipos de pedidos permanentes como el proveedor revisables anualmente. Este tipo de pedidos se utiliza básicamente para la adquisición y documentos que requieren una continuidad de desarrollo, y este tipo de pedidos permite al bibliotecario realizar una prevención presupuestaria y asegurarse en la actualización constante de la colección, y además el consiguiente ahorro de tiempo y costos de ejecución de los pedidos y el tipo de material suscriptivo, y aplica los pedidos y suscripción son todas las publicaciones seriadas a la colección monográfica y determinadas editoriales. Concurso revisa base de datos de la ley con tanto el Estado obligada a la institución convocar concursión pública es suspendido de toda aquella compra por el valor superior. Esto supone las prácticas de la biblioteca realizar concursos para adquisición. Se revisa tanto españolas como extranjeras. A base de datos de este procedimiento supone una consideración necesaria de los proveedores que significativamente, notablemente, y los procedimientos de gestión controlada también permite de manejo significativo de los procesos y el servicio de valor añadido. Compra y consolidada. Este tipo de compra, que puede ser puntual o sistemática, se actúa el ámbito de la información electrónica, base de datos, revistas y libros. La compra conjunta significa que diferentes bibliotecas compran el mismo acto o un mismo recurso, o para este mismo preciso los derechos de acceder en un mismo recurso, algo que se posible gracias a que el recurso puede ser consultado simultáneamente por diferentes usuarios desde sitios diferentes. Los productores e información ha visto la compra conjunta o instrumentos para establecer amplios submercados. Han creado mecanismos atractivos para hacerla facilites. El más notable efecto de la colección y ha sido el del proceso cruzado y el del acceso de paquete enteros de la revista de una editorial. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el canje. Canje es un proceso que debemos hacer del intercambio de libros. Viene directamente o a través de un centro de canje entre bibliotecas de duplicados de sus publicaciones.
o de las obras publicadas por aquellas instituciones a las que las bibliotecas están vinculadas. Según el ámbito puede ser canje nacionales o internacionales. Según el método puede ser canje directo o indirecto. Según la irregularidad puede ser canje permanente o ocasionales. Este procedimiento de adquisición se aplica esencialmente en revistas, aunque no incluye otro tipología documental. Las bibliotecas suelen mantener los tipos de canje. Primero, el intercambio de ejemplares duplicados permite a las bibliotecas completar su colección, cubrir algunas de esas gran utilidad como forma de adquisición retropéstica. El segundo, el intercambio de publicación supone una cierta difusión para la entidad editorial y para la biblioteca receptora. Suponen una forma de adquisición de obras no comercializadas o de difícil adquisición de este sentido. Canje es un buen procedimiento para adquirir publicaciones oficiales y literatura gris. El encaje internacional de publicación ha sido objeto desde finales del siglo XXI, más es correcto desde el Convención de Bruce de 1886, de múltiples confesionarios, convenciones, reuniones de expertos y por supuesto el UNESCO. Tras la conversión sobre el encaje de publicaciones oficiales documentales gubernamentales de entre estados de 1958 a la hora definiciones y recomendaciones sobre el mismo dada a conocer a través de manuales y publicaciones especiales, como el Manual de Canje Internacional de Publicación en 1967. Se trata de un tema recurrente por la contradicción y que supone por la importancia reconocida que tiene para las bibliotecas esta forma de adquisición y de obras, por lo tanto para la difusión y la publicación, y por otro la falta de recursos de cobertura organizativa en sustentarlo y tan de actualizar resulta el tema del canje internacional. Por ejemplo, en las dos últimas asambleas, el Red Europeo informa sobre la América Latina celebrada en noviembre de 2004 en Berlín y recientemente se han puesto de manifestar el interés general de todos los miembros sobre este tema. Se ha elaborado en cuentas recogidas en datos de los participantes de la red para conocer la situación y las aspiraciones de cada uno de los aspectos y estar en proceso de tabulación de los resultados para aprender una mayor cooperación interbibliotecaria. Entonces, ahora voy a pasar en la otra, que es la tercera y la última de adquisición. Voy a hablar de depósitos legales. El depósito legal es un modo de adquisición sobrepasa este tema. Consiste en la obligación impuesta por la ley u otros tipos de normas administrativas de depositar en una o varias agencias especializadas ejemplares de las publicaciones de todo tipo, reproducidas en cualquier soporte para la distribución pública, adquirir o venta de los principales objetivos del depósito legal son: primero, la recopilación y preservación de la colección nacional de material bibliográfico en todo tipo. Segundo, la redacción y publicación de la bibliografía nacional. Tercero, el control estadístico de la producción editorial. Y cuarto, la constitución y colección bibliográfica regionales y locales. Ahora les voy a hablar un poquito de automatización de la adquisición. El carácter de constante gestión de gran parte de la operación implicada en la adquisición hace de ella un entorno propicio para la automatización. Conocidamente todo lo de HIP destaca por su módulo de adquisición. Los módulos de adquisición HIP más avanzados permiten llevar a cabo todas las actividades relacionadas con el proceso de adquisición de obras de una biblioteca. Gestiona la distrata que ha perdido y enviarlo al proveedor, reclamar pedidos y cancelados contra la forma detallada y en cualquier momento del estado del presupuesto de sus diferentes fondos reales serie fiscal. Por otra parte, estos módulos suelen trabajar en relación con el resto de los módulos HIF, especialmente con los tipos de catálogo circular o el OPA. Algunos HIP son capaces de ordenar compras, reclamar pedidos, incluso recibir facturas electrónicas de cualquier material, adquisición, incluso realmente fascículos sueltos de revista, utilizando los formatos eficaz electrónicos Data Intercache por administración comercial
Transport o NACH 12, formato EDIT más usado en Estados Unidos. Los servicios EDIT están de datos considerados para el comercio electrónico entre empresas GB2B6 que usa en mensajes electrónicos estructurados que se transmite al servidor del proveedor mediante algunos protocolos de comunicación, por ejemplo FIDA. Según los clientes, estos mensajes contienen los mismos datos que los documentos típicos de negocios en papel. Introduce ventaja frente a los sistemas tradicionales, más rápido en el correo postal, menos manipulado humana de los datos. Cada sistema de menor constante administrativo fácil y activo escogido reduce los tiempos de sus respuestas comerciales. Eso es lo más importante de la adquisición. Vengo a hablarles de la evaluación de la colección. La colección se define en la evaluación de una colección como el conjunto de estudios o operaciones que la biblioteca lleva a cabo para comprobar hasta qué punto la colección que ofrece responde a las necesidades de sus principales grupos de usuarios están definidos por el acento más que el valor que las colecciones. Asimismo, en su funcionalidad entendida como el mayor de menos grados adecuado a las necesidades de los usuarios, cuyos requerimientos de información tenemos previamente estudiados. La evaluación de la colección pues tiene que ver con todos los elementos que configuran la información. Material de soporte o lenguas, puesto que todo ello incluye la capacidad y responde o no a una determinada necesidad de información. Asimismo tiene que ver con las características de cada documento concreto y contenido de la edad, presentación y formato, pues cada uno de estos elementos introduce aspectos que matiza su utilidad y convivencia realmente para los usuarios. Por otra parte, el proceso de la evaluación de colecciones se encuentra embarcado en la evaluación de la biblioteca como servicio actualmente en las organizaciones que sostienen la biblioteca, en el especial en entorno universitario, intensa gran manera en analizar el valor de rendimiento a su servicio biblioteco e información general con cada uno de los aspectos contenidos. Entre esos aspectos concretos, por supuesto, la colección constituye un factor esencial para poder dar el rendimiento de las colecciones constituyentes, el factor esencial y poder del rendimiento deseado, ya que si ella la biblioteca no tiene razón de ser, no obstante son raros aún entre nosotros los estudios evaluativos de colecciones o de partes de colecciones conocidos dentro de un proceso general de una evaluación de rendimiento de servicios. Por supuesto, todos somos conscientes de que hoy en día ninguna biblioteca va a conseguir tener la necesidad de información de sus usuarios, limitándose las colecciones propias. En realidad, desde antiguas las bibliotecas se han preocupado y proporcionado acceso a los adecuados entre colecciones, primero por la vía de presentamos interbibliotecarios y posteriormente la metodología y obtención de documentos o de sustitutos del documento. En la tecnología cada momento iba haciendo posible utilizar la actualidad y la existencia de una publicación electrónica por los lados de la que es posible que para la biblioteca individual ha supuesto la creación de consorcios y otro entre la corporación, por otro permite dar nos pasan la puesta a disposición de nuestros usuarios de nuestras colecciones. Brinda cada vez más universal la cantidad y calidad de los recursos corporativos y el esfuerzo de la institución realiza en este sentido hacen más y más necesidad de una evaluación. Generar análisis y la optimización de los costes y el mismo rendimiento para todos.